Bueno, ahí está grabado. Bueno, entonces, repetimos lo que dijimos hace 5 minutos. La última clase vimos simbología elemental, sí, la simbología normalizada, y qué representa cada símbolo y cuándo tenemos que usar cada uno. Y vimos las primeras instalaciones eléctricas, que bueno, son más o menos similares entre sí, solamente que aumentan la cantidad de elementos. Por ejemplo, en la primera, nosotros habíamos visto un elemento de maniobra que nosotros en el class está el link de la página. Profe, ¿cuál es la app? Ah, Laureano, sí, es el programita que usamos para simular los circuitos. Se llama Crocodile, que si querés al último lo muestro de vuelta. Y está como material en el Classroom, ahí te muestro. Está, ya te digo. No sé si lo pasé como material o lo pasé como link a un drive. Ajá. Acá está. Esta publicación tiene el link a un drive que yo les compartí para que descarguen el programa, ¿sí? Que, bueno, el programita es portable, no lo tienen que instalar nada y lo pueden usar libremente. Que, bueno, después te lo muestro bien. Y vemos cómo pasamos estos circuitos a un Word para que ustedes lo puedan entregar después estos cuatro tienen que simular. Excepto el último, que bueno, como les decía antes, todos estos circuitos son variantes de más o menos lo mismo. Fíjense que nosotros lo que hacemos en cada circuito es agregar una llave más con su lámpara, otra llave más con su respectiva lámpara. Y en el último, eh, esto es el símbolo, este de acá, que son dos puntos nada más, es el símbolo de un toma corriente, ¿sí? ¿Qué pasa? En el programa, desgraciadamente, no está este elemento, así que lo pueden reemplazar por una llave conectado a, no necesariamente tiene que ser otra lámpara, sino un elemento cualquiera que les deje usar el programa. Que hay motores, hay parlantes, así que lo pueden usar. Bueno, en síntesis, estos circuitos que estuvimos viendo es una llave que enciende una lámpara. Y lo que vamos agregando son otras llaves que encienden otra lámpara, pero fíjense que son como caminos independientes, ¿sí? Esta llave tiene su bajada, su retorno y su directo, y tiene uno solo. Esta llave, estas tres, por ejemplo, tienen una bajada para la primera llave, una bajada para la segunda y una para la tercera. Hay tres retornos, perdón. Una para esta, una para la segunda, una para la tercera. Y tenemos tres directos, ¿sí? Bueno, hoy lo que vamos a ver son los diferentes tipos de conexión que podemos encontrar y cómo se van a comportar, ¿sí? Los parámetros que venimos estudiando, cómo se va a comportar la tensión y la corriente específicamente, que es lo que nos interesa en cada tipo de conexión. Vamos a tener conexión serie, ¿sí? Y conexión paralelo. Vamos a empezar, como la presenta el apunte, en este orden. ¿Qué dice conexión serie? En el apunte dice, conexión serie es un circuito que se forma cuando los receptores, en este caso nosotros vamos a utilizar lámparas, ¿sí? Recuerden que los receptores nosotros lo podemos llamar también como cargas. Un circuito serie se forma cuando los receptores se unen de tal modo que forman un único camino para la corriente, ¿sí? Esto se logra conectando una carga a continuación de otra. Fíjense, acá en el dibujo. La tensión, ¿dónde va a estar presente? En la batería, con su respectivo polo positivo y negativo, ¿sí? Esta tensión va a ejercer una fuerza en este circuito para que circule corriente de positivo a negativo, ¿sí? O sea, de izquierda a derecha. Conexión serie es tal cual como dice la definición, es conectar un elemento inmediatamente, un elemento inmediatamente después del otro, de tal modo que la corriente siga un único camino. Fíjense que el único camino posible de la corriente es pasar primero por esta lámpara y segundo por esta otra lámpara, ¿sí? Entonces, la corriente total de este circuito, ¿sí?
va a ser igual tanto en este portalámparas y en este portalámparas. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente que circule por la primera lámpara, ¿sí? Que viene por acá, por el positivo, circula hasta la primera lámpara. La corriente que nosotros, por ejemplo, podemos medir acá, va a ser la misma que en la segunda. ¿Por qué? Porque hay un único camino para la corriente. ¿Sí? Entonces comparten las dos lámparas la misma corriente. ¿Se entiende más o menos ese punto? Esto hay que ir explicándolo despacito. Si tienen alguna duda, por favor pregúntenme. Que si se quedan con algo que no les termina de convencer, lo repasamos. ¿Sí? Entonces, esta primera definición que dice la I, o sea, la corriente, es la misma en todo el circuito, es porque los elementos están conectados en serie, es decir, uno después del otro, ¿sí? De tal modo que conforman un único camino posible para la corriente. Entonces, la corriente que circula en esta lámpara va a ser la misma que la segunda. Ahora, ¿qué pasa con la tensión? Vamos a verlo en un dibujo. Bueno, esto que estuvimos viendo el otro día. ¿Qué pasa con la tensión? Vamos a hacer exactamente este dibujo que está acá, pero con, por ejemplo, la simbología. ¿Sí? Esto va a ser nuestro positivo. Esta es la fuente. La fuente me refiero a esta batería, por ejemplo. Y vamos a tener conectada esta lámpara y esta lámpara. Ahí. Y ahí. Ahí lo hago un poquito mejor. Ahora cualquier cosa te lo paso de vuelta, Laureano, el programa. Quédate tranquilo. Ahora te muestro. Bueno. Dijimos entonces que la corriente, ¿sí? Va a ser la misma tanto en esta lámpara como en esta lámpara porque hay un solo camino posible para la corriente, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa con la tensión, porque acá la tensión se va a comportar de una manera especial. Habíamos dicho que la tensión, ¿sí? La tensión eléctrica es la fuerza que se ejerce entre dos puntos, entre dos polos, ¿sí? Por ejemplo, esta fuente, este símbolo que yo tengo acá, hace referencia a esta batería que, por ejemplo, pueden ser 10 voltios, ¿sí? Puede tener 10 voltios. ¿Qué quiere decir? Que entre el polo positivo y el polo negativo, hay una tensión eléctrica, o sea, una fuerza, que habíamos dicho que esa fuerza es una fuerza electromotriz, si recuerdan. Esa tensión entre este punto, entre este lugar y este lugar, es equivalente a 10 voltios, ¿sí? Ahora, como tenemos 10 voltios entre este lugar y este lugar, es válido también que este polo positivo comparta polaridad con toda esta parte, ¿sí? Entonces, y el polo negativo comparte polaridad con toda esta parte porque tiene la conexión negativa. O sea que todo esto que yo estoy pintando con diferentes colores, ¿qué quiere decir? Que todo esto es positivo y todo esto es negativo. Como estas dos lámparas, sí, como estas dos lámparas se encuentran conectadas en serie, quiere decir que entre ellas la tensión se va a aplicar en este punto y en este punto. Como las dos lámparas están conectadas en serie entre estos dos puntos, la tensión se va a dividir, ¿sí? Es muy diferente a tener un caso como este, por ejemplo, que tenemos una sola lámpara, ¿sí? Y esto de 10 voltios, por ejemplo. Esta tensión, toda esta tensión se encuentra aplicada en esta lámpara, entonces la tensión en esta lámpara va a ser 10 voltios, ¿sí?
porque es el único elemento que se encuentra entre los dos puntos de conexión de la fuente. En cambio, en conexión serie, los elementos están conectados, obviamente, como dice la palabra, en serie, uno después del otro. Entonces tenemos dos elementos entre positivo y negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tensión se va a repartir entre todos los elementos conectados en serie. Por ejemplo, vamos a suponer un caso ideal, que las dos lámparas son exactamente iguales y consumen lo mismo. Entonces, es válido pensar que tenemos 5 voltios en esta lámpara y 5 voltios en esta lámpara. ¿Por qué? Porque las dos consumen lo mismo, pero se encuentran conectadas en serie entre positivo y negativo de la fuente. Es decir, que la tensión está aplicada acá y acá. Entre este punto, ¿sí? Entre este punto que yo marqué acá y este que yo marqué acá a la derecha, en total, ¿sí? En total hay 10 voltios. Entonces, si entre este punto, lo vuelvo a marcar para hacer énfasis, entre este punto y entre este punto, que son en sí los puntos de conexión de la fuente, hay 10 voltios, quiere decir que todos los elementos conectados en serie entre estos dos puntos van a tener diferentes tensiones, pero si sumamos todas esas tensiones, van a dar como resultado la tensión de alimentación, en este caso 10 voltios. Como habíamos dicho que las dos lámparas consumen lo mismo, son iguales, entonces la tensión se va a dividir exactamente la mitad. En esta lámpara va a haber una caída de 5 voltios y en esta una caída de 5 voltios. ¿Se entiende más o menos la idea, chicos? ¿Alguno no lo entiende? Yo lo entendí, profe. ¿Entendiste? No sé si el autor me dijiste que no, que sí. No te entendí. Sí, sí, sí. Lo Ah, bueno, que bueno, pasa bueno. es que me anda el wifi medio cortado. No, no hay problema, no hay problema. Mientras que vos me puedas escuchar bien. Chicos, en serio, si... bueno, buenísimo que entiendan. Pero si a alguno le queda alguna duda, que no le termina de convencer lo que acabo de decir, lo vemos de vuelta. Porque a mí me interesa que esto que lo entiendan bien, ¿sí? Porque es importante. Entonces, recapitulando, decimos que los elementos conectados en serie, ¿sí? Van a estar conectados entre el positivo de la fuente y el negativo. Y van a tener diferentes tensiones, ¿sí? Pero si sumamos todas las tensiones de todos los elementos conectados en serie, van a dar como resultado la tensión de alimentación total. En este caso 10 voltios. Por ejemplo, ahora podemos ver que suponemos que una lámpara consume más que la otra. Entonces, en una lámpara puede haber... Uy, perdón, voy a cambiar color. En una lámpara puede haber 6 voltios, una caída de 6 voltios y acá 4. Pero siempre se va a cumplir esto, que la tensión se va a repartir entre todos los elementos conectados en serie de diferente manera, ¿sí? Pero al fin y al cabo todos van a sumar la tensión total, ¿sí? Puede haber en esta 6 voltios y en esta 4, en esta puede haber, no sé, en esta puede haber 7 y acá 3, ¿sí? De acuerdo a cuánto consuma cada lámpara. Pero lo importante que tenemos que entender de un circuito serie es esto. La corriente es la misma en todo el circuito. ¿Por qué? Porque hay un solo camino posible para la corriente. Hay un solo camino. O sea que las dos lámparas, la corriente que le va a circular va a ser la misma. En cambio, la tensión de alimentación se va a repartir entre las cargas. O sea que todos los elementos conectados en serie se les va a repartir la tensión total. Por ejemplo, en este caso hay dos lámparas, pero puede haber una tercera en el medio, ¿sí? Entonces puede haber otra tensión. Por ejemplo, en esta puede haber 6, en esta puede haber 3, en esta puede haber 3, ahí, y en la del medio puede haber 1. Pero al fin y al cabo, todas suman 10, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, acá dice, si por algún motivo, bueno, esta es la principal desventaja. Esto que vamos a leer acá es la principal desventaja del conexionado en serie. ¿Qué dice? Si por algún motivo se interrumpe el circuito, ¿qué quiere decir que se interrumpe el circuito? Que, por ejemplo, yo puedo sacar una lámpara, ¿sí? Esta la saco. A esto hace referencia. Ahora, ustedes díganme, ¿qué pasa si yo saco esta lámpara? ¿Ustedes qué creen que puede pasar? No se completa el circuito y no anda. Exactamente, 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 chicos, sí. Em, si nosotros quitamos esta lámpara, es lo mismo que, por ejemplo, abrimos una llave o directamente abrimos el circuito ahí. El circuito no es un camino cerrado, entonces la corriente no puede circular y todo el circuito se apaga, ¿sí? Se desconecta, no hay circulación de corriente. Entonces la principal desventaja es que si por algún motivo hay un desperfecto en una carga, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si hay un desperfecto en la primera lámpara, la otra se va a apagar. ¿Por qué? El circuito se abre en este punto y no es un camino cerrado, ¿sí? Bueno, acá lo que hablábamos, que la conexión serie, en la conexión serie, las cargas, o sea, las lámparas en este caso, no reciben la potencia total de la fuente de alimentación, ya que aunque la corriente que le circula es la misma, esto que estamos hablando acá, la tensión es distinta, ¿sí? Pueden circularle la misma tensión, la misma corriente, perdón, pero la tensión va a ser diferente en una o en otra, ¿sí? Entonces, em, no reciben la tensión total de la fuente, cada lámpara, ¿sí? Bueno, esto en cuanto a la conexión serie. Ahora, vamos a ver el siguiente tipo de conexión, ¿sí? A ver si con esto. Que es la conexión paralelo. Que ya se pueden imaginar cómo es, ¿no? Esto es positivo. ¿Cómo es la conexión paralelo? Pero Benja. Buen día, Benja. No, profe, perdón por tardar. No, no hay problema, no hay ningún problema. Bueno, entonces, esta es la conexión serie. Benja, ahora después cualquier cosa lo repetimos esta parte. Pero, Ah, igualmente me acuerdo más o menos de lo que vimos en la primaria, así que me acuerdo bastante de esto, de eso. De paralela y en sí. Hola, profe. buenísimo. Hola, buen día, buen día, buen día. Buenísimo. Para los chicos que llegan recién, bueno, igualmente la clase la estoy grabando. Así que quédense tranquilos que si alguna parte se la pierden, la pueden volver a ver. Así que quédense tranquilos. Dale, dale, profe. Bueno, más o menos lo que estuvimos hablando recién, chicos. Empezamos a ver los tipos de conexión, ¿sí? Conexión serie y conexión paralelo. Vimos recién el serie, ahora vamos a ver paralelo. Em, Ahora cualquier cosa lo repetimos de vuelta, pero bueno, quiero ir de lleno a la conexión paralelo. En síntesis, en este circuito, conexión serie, una lámpara está conectada inmediatamente después de la otra, ¿sí? Esto es una conexión serie. Conexión paralelo es como la palabra lo indica, son dos lámparas que nosotros la vamos a conectar en paralelo, obviamente. ¿Qué quiere decir? Una en paralelo a la otra, ¿sí? Ustedes entienden, ¿no? Que paralelos son, por ejemplo, dos líneas paralelas son así, ¿sí? Que todos sus puntos están a igual distancia. Acá, bueno, hace referencia a eso. Entonces, una conexión paralelo sería de esta forma, ¿sí? Las dos lámparas comparten sus conexiones, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un portalámparas, Profe, sí, puede ser que el serie son dependientes de una lámpara a la otra, o sea que si no está conectada a una, no conecta a la otra, y en el paralelo son independientes, ¿puede ser? sí, sí, a eso vamos ahora. Ah, Exactamente, ok. muy bien. Exactamente. Conectadas en paralelo, ¿qué quiere decir entonces? Que, por ejemplo, este borne de portalámparas va a estar conectado al mismo borne
del otro portalámparas y este con este, ¿sí? En síntesis son, por ejemplo, en la realidad, por ejemplo, nosotros tenemos un portalámparas que es algo así, con sus cables. Es conectar el otro portalámparas, estos dos cables juntos y estos dos cables juntos. Entonces tenés esta conexión y esta conexión. Así están en paralelo. Obviamente con su bombita. ¿Sí? Algo así. En cambio el serie, ¿cómo sería? Sería este portalámparas. Comparten solamente esta conexión y tienen estas dos conexiones libres. Que acá va la llave y acá va el negativo. Esto sería el serie. El otro que vimos, el paralelo. Que bueno, volvemos a la definición. Dos lámparas en paralelo se conectan de esta forma. Entonces, completo acá la conexión. Y vamos a ver qué sucede con la corriente. La corriente circula de positivo a negativo. Entonces, vamos a marcarla con este color. Viene por acá. Y ahora se encuentra con algo especial. Nosotros en este punto, ¿sí?, tenemos una conexión de 3 cables. Que recuerden que lo tenemos que simbolizar de esta forma, con un punto. Si hay conexión, hay que poner un punto. Entonces, la corriente se encuentra con un problema muy diferente que acá. La corriente acá tiene un único camino, o sea que circula por esta lámpara y termina en negativo. Entonces, acá la corriente no tiene un único camino posible. Tiene dos. Puede ir tanto por arriba como por abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la principal diferencia del circuito paralelo con el serie? Que la corriente, ¿sí?, total del circuito, o sea, la corriente que va a venir por este cable, se va a dividir en este camino, el camino de arriba y el camino de abajo. ¿Qué quiere decir que se divida? Que, por ejemplo, vamos a tomar el mismo Tiene caso. 2 puntos. Tiene 10 voltios y se divide en 5. No, la tensión es otra cosa, ¿eh? Estamos hablando de corriente, en amperes. Ahora vamos a ver qué pasa con la tensión. Ah, El de paralela tiene 2 puntos de llegada para que de electricidad. ¿Cómo? No te entiendo. ¿Cómo? Que el de paralelo puede tener 2 puntos de llegada para tener electricidad, o sea, para que dé corriente. Claro, ahora vamos a ver por qué. Exactamente, exactamente. Acá la corriente, bueno, vamos a tomar el caso de que tomamos acá, perdón, de tener, por ejemplo, dos lámparas idealmente iguales, es decir, que consumen lo mismo. Entonces, supongamos que por este camino, vamos a tomar el mismo ejemplo de antes, vienen 2 amperes. Acuérdense que cuando yo hablo de amperes, hablo de corriente, ¿sí? La corriente que circula acá por este cable es de 2 amperes. Ahora, cuando se encuentra en este punto, si las dos lámparas son idealmente iguales, que en la realidad eso no pasa casi nunca, siempre están fabricadas, alguna diferencia van a tener en cuanto a su fabricación. Pero suponiendo que son iguales, cuando la corriente de 2 amperes se encuentre en este punto, acá, ¿sí?, ¿qué va a suceder? Va a dividirse de acuerdo a cuánto consuma cada lámpara. Si decimos que son iguales, la corriente se va a dividir exactamente a la mitad. ¿Qué quiere decir? Que si por este camino, esto lo voy a borrar. Si por este camino llegan 2 amperes, por este camino va a circular 1 amper y por este camino 1 amper. Entonces, acá llegan 2 amperes, la corriente se va a dividir porque se encuentra en un nudo, ¿sí? Esto es un nudo de conexión. Entonces, Sí. va a tener dos caminos posibles, el camino de la lámpara 1 y el camino de la lámpara 2. Entonces, 1 amper va a circular por acá. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con este color. 1 amper va a circular por acá. Acá hay 1 amper. Entonces, la corriente que le circula a la lámpara 1, ¿sí?, va a ser 1 amper. Después, por la lámpara 2, va a circular
Vamos a hacer otro que resalte más. Este mismo de antes. Este. Por la lámpara 2 va a circular 1 ampere también por este camino. Ahora, todo muy lindo. Acá se divide 1 ampere para esta lámpara, 1 ampere para esta lámpara. Pero ¿qué pasa en este punto, en este nudo? Se vuelven a unir esas corrientes. Entonces, esta corriente, por ejemplo, la de la lámpara 2, que está circulando, va a circular hacia este punto nuevamente, ¿sí? Y esta lámpara, la corriente de la lámpara 1, va a circular también hacia este punto también. Entonces, si por este camino circula 1 ampere y por este camino circula también 1 ampere, vamos a tener nuevamente a la salida la suma de estas corrientes. O sea, si por este camino va a llegar a este punto 1 ampere y por este camino va a llegar a este punto 1 ampere también, vamos a tener a la salida 2 ampere. En síntesis, ¿cuál es la característica principal? La corriente que entra va a ser la misma que la corriente que sale del paralelo, pero una X cantidad de corriente se va a ir por la primera conexión y una X cantidad de corriente se va a ir por la segunda. ¿Por qué digo X? Porque en este caso puede ser iguales las corrientes. Pero por ejemplo, podemos tener el caso de que la corriente no se divida de igual modo. Por ejemplo, podemos tener que por acá pueden circular, por la lámpara 1 se pueden ir 0,5 ampere y a la lámpara 2 1,5 ampere. Por este camino va a circular 1,5 ampere y por este camino 0,5. Pero cuando se unan nuevamente en este punto, en este de acá, se va a sumar 1,5 que vienen de abajo y 0,5 que vienen de arriba y va a dar nuevamente 2. O sea que no importa cuánto consuma cada una, la corriente que entra al paralelo va a ser siempre la misma que salga. ¿Se entiende? Profe, Sí. pero eso no cambia la potencia de la lámpara? ¿Que alumbre más o menos? No. ¿Por qué? Ahora vamos a ver qué pasa con la tensión, ¿sí? Acá habíamos dicho que estas dos lámparas, ¿sí? Recuerden lo que hablamos antes acá. Esta lámpara, lámpara 1 y lámpara 2, se encuentran las dos conectadas en el medio de los dos puntos de conexión de la tensión, de la fuente, perdón. Habíamos dicho que toda esta parte que yo pinté hace referencia al positivo y toda esta parte es negativo. Entonces, entre este punto, entre este de acá y este de acá, tenemos 10 voltios, que es la tensión total. Ahora, vamos a suponer que acá también tengo 10 voltios en esta fuente. Fíjense. Voy a borrar las corrientes, chicos, así no se confunde, así no queda muy sobrecargado todo. Lo de las corrientes se entendió, ¿no? Si tienen alguna duda me preguntan, por favor. Ahora, Yo sí, profe. bueno. Ahora, toda esta parte es positiva. Todo esto es positivo del circuito. Toda esta parte es el negativo. Ahora, entre este punto que yo marqué en verde y este de acá, voy a tener, como en el caso del serie, entre este punto y este punto voy a tener 10 voltios. Pero fíjense la peculiaridad. Como están conectadas en paralelo, las dos lámparas comparten los mismos puntos de conexión, ¿sí? No como en el serie, que esta lámpara tiene este punto, solamente comparten este, que están en serie, y este tiene otro. En cambio, en paralelo, las dos lámparas tienen los mismos puntos de conexión, comparten los puntos de conexión, ¿sí? Entonces, la tensión se aplica de igual forma en las dos. Y a eso lo que preguntaba Santiago, vos no perdés potencia, porque las dos lámparas le llega toda la tensión de la fuente. O sea que, como las dos comparten los mismos puntos de conexión, en la lámpara 1 va a haber una caída de 10 voltios, igual al de la fuente. Y en la lámpara 2 también 10 voltios, ¿sí?
Entonces, lo único que cambia en este circuito es la corriente, ¿sí? Que la corriente se divide entre cada una de acuerdo a cuánto consuma cada una, ¿sí? Que por ejemplo, en este caso que yo puse, la lámpara 1 se van 0,5 amperes y la lámpara 2 1,5 amperes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la lámpara de abajo, la 2, consume más que la de arriba. Pero ¿qué pasa? Ustedes me van a decir, bueno, pero la que tiene 0,5 no va a prender menos. No. ¿Por qué? A las dos le llega la misma tensión. Entonces, cuando vos alimentás con la misma tensión, cada una va a exigir a la fuente la corriente que necesite para prender a su máxima capacidad. ¿Sí? Entonces, una de las, podríamos decir, desventajas de este circuito, que presenta muchas ventajas, pero una de las pequeñas desventajas es que el paralelo consume más corriente, o le pide más corriente a la alimentación que el serie, ¿sí? Pero no es gran problema, ¿sí? Mientras que haya un buen diseño de circuito, por ejemplo. Esto generalmente se calcula con anticipación cuánta corriente va a consumir aproximadamente este paralelo, o todos los elementos que uno conecte, y se pone un cable con una sección adecuada a la corriente que va a circular. Pero, ¿qué tienen que entender ustedes? Que acá la tensión, la potencia de la fuente que puede llegar a suministrar, la tensión va a ser la misma en la primera lámpara y en la segunda. Entonces van a exigir corriente, cada una, para que puedan trabajar de forma correcta, y cada una va a tener diferente corriente. ¿Sí? O no, pueden ser iguales y pueden ser casi iguales las corrientes. Pero bueno, ¿qué es lo que hay que entender de conexionado paralelo? Que la corriente, ¿sí? Por ejemplo, la corriente de la lámpara 1, la I1, y la corriente de la lámpara 2, o sea, la I2, ¿sí? Generalmente son diferentes, ¿sí? Porque cada una va a consumir diferente. O no. Pueden ser muy similares, entonces tienen igual corriente, pero generalmente pasa esto cuando uno mide. Y otra característica es que la tensión de la lámpara 1, ¿sí? Va a ser la misma que la tensión de la lámpara 2, ¿sí? En la serie pasa exactamente lo contrario. La corriente es la misma por las dos lámparas porque hay un solo camino posible, pero la tensión se reparte entre todas las cargas, ¿sí? Una forma práctica de entenderlo es con estos grafiquitos que están acá. Ah, bueno, y cabe aclarar también que si sumamos la corriente 1, ¿sí? Que es, por ejemplo, en este caso 0,5, más la corriente de la segunda carga, va a dar la corriente total. ¿Cuál es la corriente total? La corriente que circula por acá y la que sale por acá. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda? Por favor, pregúntenme. No hay ningún problema, lo explicamos. Yo entendí todo, pero Bueno, Ninguna duda, profe. bueno, chicos. yo también entendí. Si surge alguna con el transcurso de los días, lo vemos de vuelta. Acá en el apunte también aclara lo que estábamos hablando recién. La tensión en cada lámpara es la misma que la fuente de alimentación, ¿sí? Por ejemplo, si la fuente de alimentación es de 100 voltios, a las dos lámparas le van a caer 100 voltios, ¿sí? Va a haber una tensión aplicada de 100 voltios. Pero la corriente total se divide entre las ramas de cada lámpara. ¿Qué pasa en el conexión paralelo? Puede haber un montón de lámparas en paralelo, ¿sí? Pero obviamente que a medida que yo vaya poniendo más lámparas en paralelo, va a consumir más corriente, ¿sí? Bueno, una de las principales ventajas que tiene con respecto al conexionado serie es esto que está acá. Si por algún motivo se interrumpe la corriente de una de las ramas, ¿qué quiere decir? Si por algún motivo
si por algún motivo se interrumpe, se rompe o se avería una de las lámparas, suponiendo que la saco, ¿qué pasa con la corriente? La corriente para arriba no va a circular, pero sigue teniendo un camino posible, que es el camino de abajo. O sea que el circuito va a seguir funcionando con normalidad, sin importar si una lámpara se quema o la otra. Si se queman las dos, obviamente ahí sí no va a haber ningún tipo de conexión. Pero si hay un desperfecto en una, la otra va a seguir funcionando de forma normal. ¿Sí? Sí, Muy diferente a esto. Si esta se avería, por ejemplo, ¿qué sucede? El circuito se abre en este punto y no hay circulación la de otra corriente. también se vería. Y esta se apaga, claro. Si una lámpara se apaga, esta también se va a apagar. Pero acá, si esta lámpara se apaga, o sea, cuando me refiero a que se apaga es que tiene algún desperfecto, se desconecta, la otra va a seguir funcionando. ¿Sí? Este es un experimento que nosotros hacemos siempre en taller y ahí se ve con mucha más claridad. Por ejemplo, tenemos dos portalámparas conectados en serie y dos portalámparas conectados en paralelo. Si nosotros sacamos una lamparita de su portalámparas en el conexionado serie, la otra se apaga. Pero en el conexionado paralelo, si nosotros sacamos una, la otra sigue encendida. Otra diferencia que hay es que como el conexionado en serie no reciben la tensión total, ¿sí? Como no reciben la tensión total, las lámparas, nosotros si lo vemos, van a encender poquito. No tan fuerte como deberían encender. ¿Por qué? ¿A qué se debe? A que no reciben la tensión suficiente para que funcionen a su máxima capacidad. Entonces, como reciben menos tensión que la fuente de alimentación, esta lámpara va a prender poquito y esta también. En cambio, en el conexionado en paralelo, como reciben toda la tensión de la fuente, encienden a su máxima capacidad las dos lámparas. ¿Sí? Bueno, y acá están los conexionados. Tenemos para el conexionado en serie, una bajada, una llave, retorno, ¿sí? Y las dos conectadas una inmediatamente después de la otra. Que fíjense, noten que esta conexión serie es muy diferente a esta, a la primera que vimos, a esto. ¿Sí? Conexión paralelo, una bajada y hay dos retornos. Tenemos la llave y tenemos un retorno que va a ir a la primera lámpara y otro retorno que va a ir a la segunda. Y tenemos dos directos también. Un directo que va a la sale de la primera y un directo que sale de la segunda. Bueno, esto es un circuito combinado que tiene una lámpara directa, dos lámparas en paralelo y dos lámparas en serie. Bueno, ¿alguna duda, chicos, que tengan? Si no, vemos más o menos cómo tienen que entregar el trabajito de la simulación. Igual esto queda grabado, lo pueden volver a ver, quédense tranquilos. A ver si está grabado. Bueno. Les quería mostrar cómo es que ustedes tienen que armar el trabajo que van a entregar la semana que viene, que es la parte de simulación, que quiero abrir esto. Bueno, vamos a armar un circuito de ejemplo. Ah, bueno, ¿quién me había preguntado? Laureano. Laureano, sí. Mira, Laureano, vos te vas al Classroom, ahora te lo muestro de vuelta. Ahí te lo muestro. Classroom. Hay una publicación, si no cualquier cosa lo subo de nuevo como material, ¿sí? Hay una publicación que es el 15 de octubre, ¿sí? Que tiene este link. Vos si lo abrís el link, no te va a aparecer nada, obviamente, porque no lo puedes ejecutar, pero pones descargar. Cuando pones descargar, se te va... bueno, yo tengo el Opera, pero si ustedes tienen Chrome u otro navegador, se le va a descargar y le va a mostrar dónde se guarda. Y cuando vos lo descargues,
Sí, sí, es una publicación. Cuando vos lo descargues, ¿qué vas a tener? Vas a tener... Bueno, esto lo dejo minimizado. Cuando vos lo descargues vas a tener un archivo comprimido .rar, no sé si lo conoces. Que bueno, esos archivos, a ver si lo tengo uno acá. Bueno, tengo. Esos archivos vos los descomprimís. Ah, bueno, te voy a descargar, vamos a hacer la simulación de este. Profe, Sí, yo cuando terminé todos los circuitos fui a archivos, puse guardar como y lo guardé en escritorio como nombre TP de electricidad sí. y solo tengo que ir a Classroom y adjunto el archivo y listo. Claro, Claro, profe, yo hice lo mismo. sí, sí, los tienen guardados, pero no, yo necesito que los pasen a un Word porque tenemos que ponerle el título, su respectivo nombre y Ah, todo. dale. Ahora le voy a mostrar cómo es. Laureano, como cuando lo descargues, ahora se descarga obviamente, lo descargo en el escritorio un segundo. Vos cuando lo descargues va a ser... eh, acá está. Ah, bueno, no, directamente lo puse como el programa. No me hagas caso, se te va a descargar como una aplicación, ¿sí? No pasa nada. Entonces, cuando vos lo descargues va a ser un icono que es con la foto de un cocodrilo, que se llama Crocodile Clips Español Portable. Vos cuando lo abrís te va a dar, te va a devolver esta ventana con un mensajito que salió antes, no sé si lo viste, que, bueno, aclara que el programa no es original y todo eso. Vos pones aceptar y no pasa nada. Bueno, uno inicia en la parte de símbolos y le va a mostrar todo este apartado. Entonces, seleccionamos una fuente, ¿sí? Bueno, acá en vez de 9 le ponemos 220. Que bueno, algo que tenemos que aclarar también, ¿no? El símbolo este hace referencia a una tensión continua, así que por el momento no pasa nada, usen este. Porque la otra fuente no sé si está acá. No, fuente corriente. La voy a buscar a ver si está la fuente de alterna, pero bueno. La tensión que nosotros usamos es tensión alterna, ¿sí? Que lo tenemos que ver más adelante. Pero bueno, para que sepan, esta fuente, este símbolo es tensión continua, pero nosotros en taller usamos alterna. Bueno, una vez que tenemos la fuente, vamos a ir a ver, obviamente, imágenes nuevamente. Suponiendo que armamos el primer circuito con la lámpara. Bien. Ahora, ¿qué quiero que hagan? Si tienen Windows 10, ¿sí? Por eso yo les comentaba antes, si tienen Windows 10, hay un atajo que es apretando. A ver si me sale, si me acuerdo. Sí. Es Windows, Shift y S. Si apretan esto, no sé si lo pueden ver, le aparece, se le oscurece la pantalla y les aparece como un cursor. Entonces, pueden seleccionar la parte de la pantalla que quieren copiar como imagen y las guarda. Si no tiene Windows 10, ¿qué pueden hacer? En el teclado ustedes de la compu, ¿sí? Que generalmente está al lado del F12, hay una tecla que se llama imprimir pantalla o imp pant o algo así. Yo tengo IMP PNT, se llama en este caso en mi teclado. Que bueno, generalmente están todos los teclados. Me voy a fijar en otros que tengo ahí al costado. Pero generalmente está al lado de la tecla F12. Que con ese botón ustedes lo aprietan una sola vez y lo que hace es copiarles todo lo que están viendo en la pantalla. Entonces, ¿cuál es el truco? Ustedes se van al Paint que tienen y aprietan acá arriba que es pegar o pueden teclear Control V, ¿sí? Y les va a copiar la pantalla, ¿sí? ¿Qué hacen ahora? Ustedes que tienen el circuito acá armado y ven que está funcionando,
se van a la parte de acá arriba que dice selección y seleccionan, obviamente, esta parte que ustedes quieren copiar. Ahora, una vez seleccionado esto, le hacen clic derecho, copiar. Y bueno, vamos a ir a lo que es el trabajo en sí. Abren un Word. Pegan la imagen, ¿sí? De acá tienen la imagen en el trabajo. Ahora, ¿qué es lo que yo pretendo? Que ustedes, por ejemplo, le pongan un título a esto. Pongan circuito. Ah, me lo puso en inglés el Word, ¿qué pasa? Bueno, ponen circuito, llave de un punto y lámpara. Ahí está, ahí me lo tomo en español. Entonces, esto sería el título para esta imagen. Entonces, ustedes después, que son tan creativos, lo empiezan a hacer más prolijo, subrayado. Entonces, o sea, con creativos me refiero a que esto lo hagan lindo, que quede presentable. Entonces, hacen el título, ¿sí? Que va a hacer referencia al circuito que ustedes van a poner abajo. Entonces lo van haciendo así sucesivamente con los 4 circuitos que tienen que simular, ¿sí? Circuito llave de un punto y lámpara. Y hacen este circuito. Lo que también quiero que hagan ahora, que quiero que le agreguen a ese trabajo, es simular el serie y el paralelo, ¿sí? Que es simplemente, por ejemplo, si queremos hacer serie, es conectar 2 lámparas en serie. De esta forma y de esta forma, ¿sí? Una vez que tienen esto, apretan de vuelta esa tecla que yo les digo, imprimir pantalla, que está al lado de F12 y arriba de Insert. La aprietan una sola vez y ya les copia la pantalla. Van al Paint, pegan la pantalla, van a la parte de selección de acá arriba de Paint, cortan lo que quieren, copian esta imagen que cortaron, van al Word y acá ponen, por ejemplo, circuito, serie, o le pueden poner conexionado serie, todo lo que quieran. Copian la imagen y les queda más presentable la imagen, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer en síntesis? Tienen que simular acá. Tienen que simular estos 4 que ya muchos ya lo hicieron. Estos 4 circuitos. Ahora tienen que agregar estos 2. El último no. 2 lámparas en serie y 2 lámparas en paralelo, ¿sí? Y van haciendo esta mecánica, ¿sí? Lo van simulando. Una vez que lo simulan, copian la pantalla, van al Paint, cortan la imagen del circuito y van al Word y le ponen el título correspondiente al circuito y la foto. Y así sucesivamente, después lo guardan y me lo mandan al Classroom. ¿Sí? O sea, uno circuito por circuito. No, lo van haciendo todo en un solo Word y después me mandan ese Word con todos los circuitos dentro. Ah, claro. No hagan un Word para cada circuito. No, porque yo acá justo le estoy haciendo ejemplo. Que hacen el primer circuito, el título, la foto del circuito que simularon. Abajo de esto ponen el siguiente título y el circuito que simularon que hace referencia a ese título y así sucesivamente. En total les tienen que quedar 6. Le tienen que quedar serie paralelo, estos 2 y estos 4. ¿Sí? Ok. Lo van haciendo, después lo guardan y me lo mandan. ¿Sí? No es muy difícil tampoco. Es medio engorroso copiar la imagen, eso sí, pero bueno. Es lo que tenemos por el momento. Y eso, Profe, si tienen ¿cómo Windows se 10... ¿Cómo? ¿Cómo se borra? Acá en el programa, para borrar, haces clic en cualquier elemento y apretás suprimir, ¿sí? O puedes ir acá arriba a la foto que es de un cocodrilo que dice delete. Entonces puedes ir borrando todo lo que quieras.
También subido a YouTube hay un video que muestra del trimestre anterior, ¿no? Pero lo mismo. Muestra cómo es la mecánica también de lo que estamos explicando ahora. Pueden ver este video nuevamente, pueden ver ese video o preguntarme nuevamente a mí y lo hacen. ¿Sí? Para la semana que viene yo después les abro la tarea en el Classroom, así lo pueden subir. Pero esa sería la mecánica. Bueno, ¿qué quiero? Que pase en la carpeta, obviamente. Es esto. Profe, Sí, ¿y esas luces que vos usaste, dónde están? acá están. Fíjate que acá, cuando vos abrís el programa, para que te lo abro de vuelta. Ahí te muestro. Vos cuando lo abrís, te sale este cartel que te comentaba, le pones aceptar, no pasa nada. Y te sale este aviso que te dice cómo querés iniciar el programa, con símbolos o con imágenes. Para poner la fuente, ¿sí? Para poner la fuente que estamos usando acá, que le había puesto 220 voltios, apretás en símbolos. Entonces, fíjate que arriba de todo, la primera opción son fuentes de poder. Haces clic en la primera. Y estos son diferentes posiciones que vos podés elegir, pero elegí la primera, ¿sí? Acá se ve chiquito, pero acá para que lo vean bien le pongo un zoom. Esta es una fuente. ¿Cómo le cambias el valor? Porque estos por defecto vienen en 9 voltios. Entonces te vas acá arriba, a la izquierda, que dice 9, borrás y pones 220. Que es la tensión que usamos nosotros, ¿no? Ahora, ¿Cómo Sí. lo cambio? haces Yo clic en estoy la... acá en la aplicación, lo estoy intentando cambiar y no, Mirá, haces no veo clic nada que diga. en la 9. fuente. Hacele clic a la fuente. ¿A dónde? Pará, Mirame, vos pongo mirá. la cámara y te muestro. Dale, dale, Ahí dale. estuve haciendo un par así yo, pero ¿cómo tengo que hacer? Yo estoy acá. Ahí voy. Ok. Dame un segundo que no puedo poner tu cámara. Ahí está. Sí, a ver. Bueno. Ah, Yo estoy bueno, vos acá. usaste baterías. Sí, sí, yo lo hice así, pero esto no son los que pediste vos. Yo los que pediste vos ya lo hice, ahora estuve haciendo un par acá Ah, está bien, está bien. por hacerlo yo. Bueno, hace clic en la fuente. La que está al lado de la llave. La primera opción es esa. Esa es la Este, fuente. Sí. No, no, hace clic. sí, Ah, bueno, también ahí sí, está, arrastralo. Sí. Bueno, hace clic de vuelta. Ahí. listo. Bueno, ¿viste esa que te quedó ahí de 9 voltios? ¿Esa fuente? Sí, esta. Esperen que lo voy a poner acá si ustedes lo ven por las dudas. Fíjate esa que te quedó que vos arrastraste al escritorio que dice 9 voltios. Esa, Sí. hacer clic. Un solo clic. Ahí está. Fíjate que ahí donde dice 9, esa ventanita de esa la podés borrar. Ah, listo, y pongo 220. Claro. Ah, Ahí listo, lo profe. borrás y pones 220. A ver, listo. Y ahí le va cambiando el valor. Bueno, entonces, una vez que tenés la fuente, ¿qué tenés que hacer? Mira, Laureno. Tenés que ir a ver y haces clic en imágenes. ¿Sí? Esta opción de acá. Y te aparece la imagen de todos los elementos. Entonces, acá está unos LED. La que está al lado del LED rojo, a la izquierda, es la llave, la lámpara. ¿Sí? Y las llaves son esta de acá. ¿Sí? Tenemos este modelo también que son de 3 puntos, que esta la vamos a usar más adelante. Pero esta la puedo borrar. Y bueno, para hacer la conexión haces un solo clic, no es que tenés que mantener, haces un solo clic y ya te sigue el mouse. Haces clic de vuelta acá y vas haciendo las conexiones. ¿Sí? ¿Lo pudiste ver, Laureno? Laureano. No entendí muy bien, profe. Bueno, ¿qué parte? Para más de Eso, circuito, la fuente. lo de las medidas de la, Dale, ahí te de la muestro de vuelta. electricidad. Dale. La fuente, obviamente como extensión, la medimos en voltios. Y para poder cambiarla, vamos a hacer nuevamente, vamos a hacer que está de cero esto.
Yo entré y puse el Encima. imágenes, me parece. O Imágenes, bueno, para. si pones imágenes no pasa nada porque podés volver. Tenés que ir a la opción que está acá arriba, que dice ver. No sé Espera, si... profe. Sí, sí. Vos avisame cuando veas la pantalla. Puse símbolos, Bueno, entonces no si pongo vos... imagen. No, no, está bien. Si estás Ok, si estás en símbolos tenés que tener estas opciones, ¿no? sí. Bueno. La primera opción son las fuentes, ¿sí? La fuente de tensión. Entonces, Ujú. haces un solo clic, te muestra varias opciones, pero bueno, haces de vuelta clic en la primera opción. Y estas que son como fuentes que están unas verticales y otras horizontales, es simplemente la posición. Vos solamente Ah, elegí la primera, claro. que es para que esté con el positivo arriba, nada más. Entonces, suponiendo que estás así, le querés cambiar el voltaje de la tensión, Ujú. ¿qué tenés que hacer? Le haces clic al elemento y acá arriba fíjate que te cambió las opciones. Acá que dice un 9, ¿sí? Vos podés hacer clic ahí, te aparece un cursor, borrás con el teclado y le pones 220. Lo podés escribir. Entonces, una vez que le cambias ese valor, ya se te cambia también en el elemento. Acá quedó en 220. ¿Pudiste? No sé si lo estás haciendo al mismo tiempo o no sé si lo pudiste ver. Sí, sí, lo vi, pero. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Pudiste? Sí. Si hago cualquier cosa, compartí mi pantalla o mostrarme, no sé, como quieras. No, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí me apareció. Ah, bueno. Ah, ahí está, ahí está. Ah, genial, genial. Entonces, una vez que le cambias el valor, ¿qué tenés que hacer? Te vas a la opción ver nuevamente y tildamos de vuelta las imágenes para que no aparezcan las imágenes de los elementos otra vez. Ah, ahí está. Tenés que como ir Perfecto. jugando con esos dos menús. Pero Sí. solamente en el menú de símbolos yo les recomiendo que usen esta parte, la parte de la fuente. Ujú. Después trabajen con, acá tildamos de vuelta imágenes y trabajen con las imágenes, ¿sí? Con las lámparas, las llaves, ¿sí? Sí. Tenemos acá parlantes, motores. Entonces, una vez que ya tenés estos elementos, vas simulando todos los circuitos que les dije. Claro. Sí. ¿Entendés? ¿Y Más o menos cómo hago para. Sí, Sí. sí, ¿Cómo decime. hago para que me quede como así un. ¿La conexión? eh, ¿Ah? ¿La conexión? ¿Conectados? No, no, la conexión me tiene que quedar en la compu como una entrada directa. Ah, sí. Un acceso directo en el escritorio, ¿querés? Claro, eso. Sí, Sí, sí. sí. Fíjate en qué carpeta se te descargó el programa. Ah, vos decís para que te quede el archivo de lo que guardaste, de lo que hiciste o del programa. No, el programa. Ah, el programa. Fíjate que si a vos se te descarga, por ejemplo, no sé si te lo descargaste con Chrome, no sé con qué navegador. em, Se te descarga este archivo, el Crocodile. Entonces vos lo que podés hacer es este archivo lo arrastrás a tu escritorio, ¿sí? Por ejemplo, este archivo que está acá, lo arrastrás al escritorio y te queda acá el icono. Entonces, Ah, ahí está, ahí está. una vez que te quedó el icono, cada vez que vos venís al escritorio le haces doble clic y se te abre. Sí, ahí está, ahí me apareció. Ah, Listo, pudiste, profe. bueno. Genial, genial, Sí, genial. sí. Gracias. No, de nada. Si tenés algún problema para poder simularlos durante la semana, avísame. Dale, dale. Y coordinamos alguna llamada para todo el chico el que quiera un día coordinar una clase así como esta para poder ver a un tema en específico para que les muestre cómo se hace algo. Háblenme, no tengo ningún problema. Si les salen dificultades como la que me planteaba Laureano, así lo podemos ver, lo solucionamos y, y podemos avanzar. Profe, Sí, yo ahí el que dijiste vos, yo ahí lo puse con 220 eh, y cuando lo prendo, explota todo. a ver. A ¿Me ver, entendés? poneme la cámara más abajo que no llego a ver. A ver, pará que ahí pongo de nuevo el cosito. Ahí está, mirá cuando lo prendo.
Sí, sí, porque ahí estás trabajando con los símbolos. ¿Y qué pasa? Vos estás conectando, esto es algo que tenemos que ver más adelante cuando vemos Ley de Ohm, que ahí lo vamos a ver más con claridad. ¿Qué está pasando ahí? Vos estás conectando una fuente, ¿sí? A una lámpara, pero no estás aclarando la resistencia de esa lámpara. Entonces como que sube muy de golpe la corriente, ¿sí? Y te quemas elemento. ¿Cómo te recomiendo que trabajes para la simulación de todo esto? Que en la parte de símbolos utilices la fuente nada más. Y en el resto utilices las imágenes. Ah, ¿Sí? dale. Más adelante, Dale. cuando ya demos Ley de Ohm, podemos trabajar con símbolos porque en este programa cuando uno trabaja con los símbolos hay que aclarar bien todos los parámetros. ¿Sí? Dale. Porque ahí lo que está pasando es que hay muchísima corriente. Y te quema todo. Y tengo una pregunta más. Sí, sí, por favor. Viste que vos en lo que mandaste cómo tenía que ser la simulación, que yo lo tengo acá, Sí, este, yo acá lo pasé, ahí voy. el de acá abajo de todo, ¿dónde está? Acá Sí, no es como un interruptor, no, no. son dos cositos, ¿cuál es? Eso, este de acá, ahí te muestro. Este de acá, esto hace referencia a un toma corriente. ¿Sí? ¿Y cuál sería? El tomacorriente en el programa no existe, no está el elemento como para poder agregarlo. Entonces, ¿qué le decía yo? Que este tomacorrientes en el cuarto circuito lo reemplacen por otra llave y conecten lo que quieran. Conecten un parlante, conecten... ¿cómo es? Un parlante, pueden conectar el motor, pueden conectar... pueden agregar dos lámparas en serie. Ahí ya lo dejo a ustedes. La imaginación. Dale, ¿Sí? dale. Dale, no hay problema. Bien. Esto para simularlo. Para la semana que viene, mitad de semana, seguramente le voy a poner fecha, pero hágalo tranquilo. Bueno, ¿cómo venimos con las clases? Venimos, diría que bien. Así que nos queda. Estamos a finales de octubre ya, nos queda todo noviembre y los primeros días de diciembre ya estaremos terminando. Así que bien, venimos bien, chicos. Bueno, voy a decir los que no puse el presente. Ah, ves, ya me está olvidando de poner presente a Benja, por ejemplo, y a Volotro. Ahí está. Chicos, los que estaban presentes últimamente, bien, bien. Les quiero felicitar porque están teniendo una presencia bastante buena. Así que les agradezco un montón y espero que sigamos así. Bien, bueno. Muchas gracias, profe. La grabación la voy parando, así ya no queda tan larga para subir. Ahí está.